Bueno, les quiero hablar de este libro, Las sombras del bosque. Aquí está, aquí lo tenemos, editado por Guante Blanco. Bueno, pues de este libro viene a hablarme su autor, Pedro Andrés Padilla. Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, encantado de estar con todos ustedes. Gracias por venir, ¿cómo estás? Muy bien, vale, muy bien. Decía que íbamos a hablar de libros y de ovnis. Y de fantasmas, si quieres. ¿También de fantasma? El libro habla más de fantasmas que de ovnis. Bueno, claro, el libro va de eso, pero tú eres un experto en cosas extrañas. Bueno, digamos que sé bastante de temas de parapsicología. Sí, es una afición que he tenido desde siempre, el investigar de un modo riguroso este tipo de fenómenos, sobre todo en lo que me pilla más a mano, que es obviamente la provincia de Almería. Sí. Llevo bastantes años detrás de estos fenómenos y de testigos y de personas que me han, en petit comité, en privado, me han contado muchísimas cosas, y gran parte de esos fenómenos, siempre reales, es lo que hay ahí narrado, aunque sea una novela de ficción, está basada totalmente en hechos que creemos que son reales. Bueno, vamos a hablar de esta novela, La sombra del bosque. 10 años has estado involucrado en ella. Sí, porque era muy exigente con el desarrollo de la trama. Quería que fuese una trama envolvente, que te atrapase desde la primera página y que no pudieses dejar de leerla. Y yo lo había visto en algunas novelas que yo he leído y quería hacer algo parecido. Quería que las personas empezasen a leer y no pudiesen dejar de leer. Además quería que fuese un mosaico. Es decir, quería que fuese muchísimos elementos y que se pudiese ver desde muchísimos puntos de vista y que todo encajase. Era un puzzle enorme en el que todo encaja. Si una persona en el capítulo 1 se mete algo en el bolsillo, es por algo. Absolutamente todo es por algo. Todo. Y era bastante complicado, ¿no? Por eso me llevó tantísimo tiempo que quedase a mi gusto y que realmente transmitiese lo que yo quería transmitir. Y yo estoy muy contento del resultado. La verdad es que es justamente lo que quería escribir y las sensaciones que quería transmitir. Quería que de verdad diese miedo, y según me cuentan las personas... Y da miedo, ¿no? A mí me daba miedo lo que yo estaba escribiendo. ¿Te dabas miedo a ti mismo? Yo, primero porque sabía las historias reales en las que me estaba basando. Y segundo porque cuando escribía a altas horas de la madrugada, con todo a oscuras en casa, escribiendo lo que yo he escrito ahí, de verdad cualquier sonido, cualquier cosa me ponía nerviosísimo. ¿No? O sea, mejor leerlo a la luz del día. No, que lo lean por la noche. Qué barbaridad. Bueno, dices que son fenómenos y casos, sucesos que han ocurrido, que forman parte de la leyenda de nuestra tierra, de nuestra Almería. ¿Está basada en Almería? ¿Se ve Almería en la novela? ¿Se lee Almería en la novela? Poquito, porque realmente gran parte de la novela tiene que ver con la vivencia de mi abuelo, por parte de padre, Miguel se llamaba, que él sí era de Almería. Lo que ocurre es que tuvo que exiliarse, después de la guerra civil tuvo que exiliarse, y fue en el entorno en el que él se exilió donde, digamos, yo ambiento la novela. Ajá. Pero tiene un porqué. El tema es que a él le buscaban, al finalizar la guerra civil, le buscaban pues por haber participado en el bando que perdió. Y ellos suponían, y parece que era cierto, pues que lo querían fusilar. Entonces él tuvo que esconderse en Cataluña, en un lugar muy muy cerca de la frontera con Francia. Él prefirió seguir en España, pero estaba a un paso de Francia. Yo he estado allí, estuve allí, que fue donde se me ocurrió la novela, y claro, estaba, en caso de que hubiera visto cualquier movimiento, hubiera cruzado. El escape lo tenía fácil, sí. ¿No? Fácil en tiempo, igual 1 o 2 días, pero era muy fácil porque era todo bosque, era fácil. Y cuando hablas de sucesos reales, sí. Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? ¿De fantasmas? ¿De apariciones? Efectivamente. Ese tipo de vivencias que ellos tenían, ten en cuenta que ellos fueron a refugiarse a una casa en mitad de un bosque, que era el lugar más recóndito y apartado al que pudieron acceder. Y además trabajaban de mineros en una mina del interior. Claro. O sea, y además que era un trabajo tan forzoso, tan precario, que prácticamente se permitía a cualquier persona, y yo pienso que hacían la vista gorda a las autoridades porque de hecho sabían que él estaba allí para que trabajaran él y tantísimos, ¿no? Entonces vivían en la casa de otras personas. En la casa de otras personas en mitad de un bosque, que es que yo he estado allí
Y yo digo que cuando yo llegué al sitio, que me costó hoy en día, con un coche 4x4, me costó llegar, que yo no sé cómo mi abuelo se metió allí, cuando yo me vi rodeado de aquella oscuridad y de aquel bosque, ahora, imagínate cómo estaba hace 50 años, bueno, fue cuando me vino la novela y cuando comprendí de verdad lo que él me había contado de las sensaciones de estar por el bosque y sentir que alguien había allí detrás. Y por más que miras, no ves nada más que árboles y sientes que hay algo más, pero no puedes dar con esa criatura, con ese ser, con ese otro que está habitando el bosque, ¿no? Hoy en día, 50 años después, la sensación seguía allí. Así que imagínate lo que él pudo vivir. Y como producto de todas estas historias, estas vivencias que me contó y otras que yo he recopilado como investigador, lo hilvané en una novela. Porque normalmente el fenómeno parapsicológico, Alfredo, es mucho más esquivo. Los casos que me han contado las personas de Almería, en muchísimos casos, suelen ser casos que dan para una hoja, 2 hojas, 3 hojas a lo sumo. Son cosas reales, pero que ocurren, una persona ve algo y ya está. Entonces, claro, hilvanar una novela de 200 páginas es muy complicado con algo tan... Claro. Tuve que coger elementos de diferentes casuísticas, ¿no? Qué barbaridad. Sí, sí. Pues nos estás poniendo el cuerpo bien para dormir esta noche. Nos acordaremos de ti cuando lleguen las 12 de la medianoche. El libro ya se puede adquirir en las librerías de nuestra provincia. En todas las librerías de nuestra provincia y en todas las páginas web está disponible el libro. Qué bien. Bueno, pues ya saben, si os gusta, si les gusta el terror, el miedo, pues descubran esta novela de Pedro Andrés Padilla. ¿Es tu primera obra? Sí, es la primera en papel. Tengo más novelas. Esta es la 4ª obra que tengo. Tengo total 4 novelas, pero esta es la primera en papel. Más las que van a venir por esos encargos que decías que... Ahora estoy trabajando sobre todo en 2 obras que recogen casuística que ocurre en nuestra provincia. Una de ellas está situada en el Levante almeriense. Es una obra que desarrollo en colaboración con otra persona y tiene que ver con premoniciones de muerte. Tiene que ver con personas, un modo visto a otras personas unos meses antes de que murieran y han tenido conciencia de que esa visión de esa persona iba a traer su muerte. Es decir, yo veo a una persona que yo sé que no está ahí porque está en otro lugar, es como un desdoblamiento, una bilocación, y a un tiempo determinado, que sabemos qué tiempo es, esa persona fallece. Pues tenemos tantos casos en una zona muy concreta, es que no son toda la provincia, una zona muy concreta que va a dar para un libro que esperamos que salga este año. Esa es una obra, y la otra obra es un compendio de diferentes casos que han ocurrido en la provincia a nivel de pueblos y a nivel de capital, más que nada relacionados con elementos de índole fantasmagórica. Hay más casos en Almería. Hay más casos de esos, que de ovnis también hay, sí, pero normalmente están más explicados. A veces no. Ya, a veces yo te digo que... Me hago cargo. Bueno, háblame de los ovnis, porque sé que han escrito los compañeros, ha aparecido un artículo hace poco en La Voz de Almería, por ejemplo, en la que hablaba de unas luces sospechosas en el cielo y demás, porque es otro tema también que es muy recurrente a la hora, pues, hablar de fenómenos paranormales, hablar de terror, pues la vida fuera de nuestro planeta, ¿no? Claro. Y hay muchas personas que dicen haber visto luces, haber visto objetos en el cielo. ¿Qué hay de verdad en eso? Poco. Actualmente las personas que estamos investigando y que llevamos mucho tiempo investigando, creemos que hay poco de cierto en ese tema de los ovnis. Es decir, voy a ser muy claro. Si una persona tiene un avistamiento más bien esquivo, que ve unas luces en el cielo, por más cercanas que estén, por extrañas que le parezcan, lo más probable es que sea un fenómeno natural, mecánico, humano, o incluso atmosférico o celestial. Por ejemplo, la noche de Reyes, sí, hay gente que dice haber visto luces en el cielo de la provincia de Almería. Efectivamente, ese es un artículo que ha salido en prensa. Lo que ocurrió fue simplemente, que no es tan simple, que había unos focos ubicados en la localidad de Vícar. Estaban durante la noche de Reyes, estaban proyectando, iluminando una gran estrella que tenían como centro, digamos, de la plaza o del descampado grande donde estaban haciendo la celebración, y esos focos eran los que estaban proyectando en el cielo unas luces que a la gente le parecían muy extrañas.
Se daba la circunstancia, todo el mundo lo sabe, que durante esos días teníamos Filomena en su máximo apogeo. Y los cielos de Almería, como muchos de los telespectadores recordarán, estaban absolutamente negros, oscuros, lo cual era prácticamente como si hubiese un lienzo perfecto para reflejar cualquier cosa que hubiese abajo. Deben de pensar en algo como, por ejemplo, imagino que habrán visto las películas de Batman, claro, cuando el comisario Gordon... El proyector aquel, es lo mismo. Si el cielo no hubiese estado tan oscuro, tan encapotado, eso no hubiera pasado. Pero claro, se dio la circunstancia de esos focos, que solo se ponen en ocasiones muy contadas, y ese cielo que yo creo que pocas veces lo vamos a ver más aquí. Pero como digo... Pues nos ha chafado, ya pensábamos que hayamos visto ovni. Es complicado. Cuando nos encontramos con un encuentro de verdad espectacular y muy cercano, entonces sí que podemos pensar en que hay algo raro y se tiene que investigar. Pero cuando son luces, lo que os comento, que normalmente son cosas prosaicas. Os voy a contar, si tienes tiempo, algo que muy poca gente sabe. Me tienes embobado. Mira, o sea que... hace más de 20 años, dos personas, dos chicas, estaban en Adra, en una terraza de Adra, en un ático, en la terraza de un ático de Adra. Por la noche, serían en torno a las 1 de la madrugada, hablando tranquilamente. Eran dos personas, dos chicas que vivían y viven en Madrid y que simplemente habían decidido veranear ahí en la casa de una tía de ellas. Mientras estaban en la terraza, creo recordar que recostada sobre unas colchonetas, hablando tranquilamente, pues como hacemos la noche de verano, que no tenemos nada que hacer el día siguiente, vieron como por encima de ellas pasaban en formación 3 objetos triangulares, oscuros, absolutamente silenciosos, no solamente surcando el cielo de Adra, sino pasando justamente por encima de ellas. Y lo vieron con total claridad. O sea, eran objetos materiales, tangibles, oscuros, más oscuros que la noche, que pasaban por encima. Venían desde el mar y fueron en dirección a la sierra. En aquel momento, estas personas se quedaron absolutamente perplejas. Esto no lo contaron inicialmente. A mí me lo contaron porque a través de otro caso me acabaron contando esta experiencia, ¿no? Pero cuando ellas vieron esto, no tenían ningún referente con el que compararlo. Ninguno, no existía. Pero muchísimos años después, y estoy hablando de unos 10 años después aproximadamente, empezamos a ver nosotros, y además en la televisión, lo que era un dron. Sí, pero es más, las imágenes con las que se estrenaron los drones eran unos drones del ejército norteamericano, triangulares, y el anuncio que ellos hacían de que esos drones ya podían aterrizar autónomamente en sus portaaviones. Esto que ellas vieron era eso, pero 10 años antes, lo cual también es lógico que nos enteremos de determinadas tecnologías militares 10 años después. La audiencia se quedaría muy sorprendida de la cantidad de avistamientos ovni que hay en la zona de Levante, sobre todo cerca de Palomares. Cerca de Palomares, donde, mire usted, es que ya hace un montón de años, si es que se estrellaron una semana como esta, además, 2 bombarderos nucleares. Y usted, hay presencia de armas de punteras estadounidenses en la provincia de Almería. Evalúelo usted. Si hasta tuvieron un accidente 2 superaviones estadounidenses y nos cayeron 4 bombas. Mire usted, evalúelo usted, por supuesto que sí. La había y la hay, como campo de entrenamiento, como campo de pruebas, por diferentes motivos. Y ese tipo de presencias militares extranjeras, normalmente extranjeras, España no tiene esa tecnología, tiende a confundir a los testigos, que a veces hasta hace fotografías. Pero normalmente ese tipo de ovni, de chapa, bastante visible, triangular además, suelen ser objetos absolutamente de corte humano, solo que hasta pasados 10 o 12 años no empezamos a reconocerlos. Piense usted, ¿quién sabía lo que era un dron 10 años antes de que que eso de que vayamos un día en la carretera, nos encontremos un señor verde con el aparato este con forma de huevo frito, eso no. Es más probable que vayas por la carretera y te vuelvas en ti
aparcado, tú te recuerdas que ibas conduciendo por la carretera y que de repente te veas aparcado. Y mires el reloj y veas que ha transcurrido un tiempo y que en ese tiempo no sabes lo que ha pasado, no sabes dónde estabas, porque tú la última imagen que tenías de ti es ir conduciendo un vehículo y ahora te ves que estás aparcado. E incluso ves que los kilómetros no coinciden y que el combustible ha bajado y a lo mejor tampoco estás exactamente en el área donde deberías. Eso, sin saber lo que ha ocurrido en ese tiempo intermedio, es más probable que el hombrecillo verde. Y a mí particularmente me da más miedo esto que el hombrecillo verde. Bueno, pues más dejado el cuerpo como para coger el coche camino de Huercalabra. Lo tenemos que dejar aquí. Pero Andrés, ha sido un placer charlar contigo. Apasionante. Tendrás que venir otro día para seguir hablándonos de estas cosas. Hay mucho que contar, ¿eh? Hay mucho que contar. Y sobre todo para contarnos cómo van estas sombras del bosque que ya podemos encontrar editadas por Guante Blanco. Habrá que leerlo. Esta noche lo voy a dejar. Fíjate, porque ya me has dejado ahí un poco de aquella manera. Pero mañana por la mañana lo mismo empiezo a leerlo. Muy bien. Pedro, muchas gracias. A ti. Ha sido un placer. Cualquiera coge el coche ahora.